Historia de la televisión marplatense presenta. Ya hemos hablado en una oportunidad anterior, aunque brevemente, con Alo Schifrin, que vino a Mar del Plata a dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal. Él nos comentaba en esa oportunidad que su presencia en nuestra ciudad obedecía o formaba parte de una gira por todo el país, que concluyó precisamente con la actuación en el auditorio. Si hacemos, Lalo, un balance de todo lo realizado desde el debut allá en Tucumán, ¿fue positivo, exitoso? Sí, fue muy exitoso y el público lo recibió muy bien. Establece un diálogo entre el artista y el público. Y eso es lo que pasa en arte, que no se puede reproducir, porque los discos son, y la música de cine es un poco más estéril, en el sentido que hay una luz roja, micrófono, y se empieza a grabar, y estamos en un estudio, no hay público, no hay nada, y tiene que ser perfecto. Y cambio aquí, aunque haya errores a veces, pero son errores humanos, ¿no? Y de todos modos no hubieron muchos errores, no hubieron muchos errores. Lo que fue lindo es ese diálogo, como digo, ¿no? Que sabemos que hay una comunicación y el público nos vuelve a traer las vibraciones, diríamos, que las sentimos, aunque están escuchando y no hablan, sentimos, y después el aplauso es como la compensación de todo eso, ¿no? Es la culminación. Y eso es lo que más me gusta. Lalo estaba así buscando un poco cambiar esa imagen que tenía la gente, ¿no es cierto?, del músico de cine, por esto que es tan grande y tan importante, ¿no es cierto? Bueno, la historia de mi vida fue la historia de desafíos. Yo nunca fui un conformista en el sentido de quedarme en lo que estaba. Sería lo más fácil decir, bueno, ya llegué a cierta... Siempre me pasó, mismo en Argentina. Antes de irme a Estados Unidos yo ya tenía éxito. Se corren rumores y hoy justamente tuve una entrevista con un periodista de un diario aquí, donde él tenía la impresión de que yo me fui porque no me iba bien en la época que me fui y que me fui resentido de Argentina. ¿En qué año era? 58. Justamente el último año que actué en Mar del Plata, el mismo año que actué en Mar del Plata, yo actué en Mar del Plata en el verano de ese año, y en septiembre del 58 ya me fui para Estados Unidos. Pero lo interesante del asunto es que, muy lejos del resentimiento, yo ya tenía éxito, tenía una orquesta, la mejor orquesta de jazz de Argentina, y teníamos contratos por toda televisión, radio, hacíamos conciertos, hacíamos bailes. Aparte, la primera música de cine que hice fue en ese año 58. Hice la partitura del Jefe. La primera música de cine de largometraje que hice en mi vida. La hice aquí en Argentina, o sea que empezaba mi carrera como compositor de cine aquí, y con una película que fui premiado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos como la mejor película de ese año. O sea que yo me fui en lo más alto de mi carrera, y me fui a probar un nuevo desafío, ¿no? A nuevos horizontes que son difíciles. Y bueno, ahí empezó otro tipo de carrera, que fue la carrera del jazz, y empecé al más alto nivel también, porque el primer disco que hice en Estados Unidos fue con la elite de los mejores músicos de Estados Unidos, y era para Dizzy Gillespie, una suite que se llama La Gillespiana. Se vendió 1 millón de discos, se hizo un disco de oro. O sea que yo empecé al tope. A veces yo hago chistes diciendo que como empecé al tope no podía ir a otro lugar que ir para abajo, ¿no? Pero no, seguí yendo. Y después, cuando ya estaba en el tope y ya estaba en el jazz haciendo, tenía contratos fabulosos y ofertas fabulosas sobre todo, me decidí ir a Hollywood a probar músico de cine, que es muy difícil, hay muchísima competencia. Y lo probé y me fue bien allí también, así que ahora es un nuevo cambio, es la vuelta de regreso, en cierto sentido, la vuelta de regreso en el fondo es un camino más difícil. Le digo la vuelta de regreso porque yo me crié en un ambiente de música clásica. Mi padre fue por 35 años músico del Teatro Colón, violinista, y bueno, mi formación fue clásica. Así que ahora venir a la dirección de orquesta. Mi madre me cuenta que cuando yo tenía 5 años o 4, ponía un cojoncito en un patio que teníamos en Buenos Aires, en el departamento, y me hacía una orquesta imaginaria. Mi padre me traía batutas de Toscanini
o de los grandes directores que venían a dirigir el Colón en esa época, y yo dirigía orquestas imaginarias, y ya jugando, así que creo que es... Había una pasión por la música había jazz, ¿no es pasión, cierto? sí, sí. Lalo, la última vez que actuó en Mar del Plata fue en el 58, que coincide con el año en que usted se va al exterior. Antes de ahora, de esta gira que ha hecho, ¿había vuelto al país o no? Oh, sí, yo he vuelto. Y en el año 81 yo estuve en Mar del Plata de incógnito. No, pero actuando, trabajando. Bueno, en el 70 y en 1970 vine y 1972. Pero después de eso nunca más. ¿Qué encontró, por ejemplo, cuando fue a Tucumán, a Córdoba? Bueno, por ejemplo, en Tucumán, yo no había estado nunca en Tucumán. Es increíble que había viajado casi por todo el mundo y no había estado en Tucumán. Y me quise ir a la casa histórica, porque lógicamente... Y de golpe veo que hay un piano Erard, que es un piano de la época, ya no se hacen más, es la época de la independencia y antes, ¿no? Es uno de los primeros pianos que se ha construido, era de fabricación inglesa. Y justamente en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, cuando se estrenó el himno nacional, el piano era el piano era el único piano que se importaba en la época de la colonia. Y hay un piano Erard ahí en la casa histórica. Bueno, cuando yo voy a museos en Europa, por ejemplo, la casa de Haydn en Viena, o la casa de Beethoven, nació Beethoven en Bonn, en Alemania, hay pianos antiguos y clavecines y todo tipo de clavicordios y instrumentos de teclado antiguos, pero no los dejan tocar. Entonces yo me imaginé que aquí tampoco los dejarían tocar, entonces ya me iba, firmé el libro de huéspedes, y viene una señora que es la que se encarga de la casa histórica, está al cargo, y me dice, maestro, ¿usted quisiera tocar el piano? Y dije, sí, porque ha sido afinado hace poco, ¿quiere probarlo? Entonces yo me quedé enloquecido. El piano era que puedo tocarlo. Entonces lo abren y toqué el himno nacional. Toqué el himno nacional y me pedían que tocara Misión Imposible, me pareció un sacrilegio, no quise. Toqué música de Bach y de Mozart porque es lógicamente anterior a ese piano. Y en un momento dado me dijeron que el intendente de Tucumán había hecho afinar ese piano. Entonces esa noche era la noche del concierto. Y en el intervalo conocí al intendente. Lo felicité por haber afinado el piano. Y le dije, ¿usted conoce la historia de este piano? Porque a lo mejor, ¿quién lo compraron nuevo? ¿Cómo fue? No, fue comprado usado y era el piano de la Orquesta Real Filarmónica de Londres, en esa época. O sea, que ese piano puede haber sido tocado por Haydn y por el mismo Mozart, porque ellos viajaron allá. Así que es increíble, es una historia fascinante, ¿no? Y después en Córdoba, por ejemplo, con aquello que llegó, tocó y triunfó. Sí, en el diario decía, Lalo Schifrin vino, dirigió y venció, decía, la noche de los grandes aplausos, ¿no? Bueno, no nos dejaban ir, fue muy, muy emocionante. ¿Y en todo. Buenos Aires, Lalo? También Sí. fue Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires fue apoteósico. La crítica en general, ¿cómo se comporta? ¿Cómo lo trata? La crítica me trata en general bien. ¿Sí? Muy ¿Ha ido bien. cambiando así un poco la opinión de los críticos? Hay algunos críticos que les cuesta pensar que yo puedo pasar la transición de músico de jazz y de Hollywood a hacer música seria, la llamada seria. Todas las músicas son serias para mí. Para mí no existe... por ejemplo, la colección de discos que yo no la tengo por jazz o música clásica. Yo tengo, por ejemplo, Debussy al lado de Miles Davis, porque está en la D. Y Beethoven al lado de los Beatles, porque están en la B. Y Ginastera al lado de Gillespie, porque están en la G. Y yo lo tengo todo así. Su residencia un poco itinerante, ¿no sé? Está ahora, creo, en París, pero viaja permanentemente. No, yo vivo en Los Ángeles y ahora me voy a Berlín. Sí. Y tengo una oferta muy seria que ya se está casi concretando de ser el director titular de la Orquesta Filarmónica de París. A eso iba un poco mi pregunta. Sí. Quiere decir que se va a afincar seguramente ahí, si esto se concreta, ¿no es cierto? Bueno, pues, quizá tenga que vivir por lo menos 6 meses al año allá en París.
¿Es algo que está en conversación, que puede ser Oh, factible? sí, ya está bastante serio. En este viaje que voy a Berlín viene la gente de París con los contratos, así que ya estamos... Trabajo hay mucho e importante. Bueno, esto es muy lindo desde el punto de vista honorífico y me hace sentir muchas satisfacciones, pero por otro lado, la responsabilidad y lo que me viene como trabajo es muy importante y muy difícil, porque implica que tengo que estudiar mucho. O sea, el trabajo de director de orquesta es conseguir seguir haciendo repertorio. Mismo aquí en el hotel estoy estudiando obras, no para Mar del Plata, porque ya las sé, pero obras para otros conciertos que tengo que hacer próximamente, ¿no? Y además tengo otra actividad como compositor, tengo muchas comisiones. Tengo tantas comisiones que hasta el año 89 o 90 no voy a poder terminarlas. Por ejemplo, yo hice un concierto para guitarra y orquesta que fue grabado por un guitarrista español que es un virtuoso, se llama Ángel Romero, y ha tenido tanto éxito en el mundo, el sello EMI, que ahora me comisionaron el número 2 y lo voy a dirigir quizá con la Filarmónica de Viena, o la de Cleveland, o quizá con esta de París. Así que todavía no sé decir, pero antes de venir a esta gira terminé el primer movimiento, el segundo concierto de guitarra, y ahora tengo que terminar los dos otros movimientos, terminarlo, ¿no? Lalo, después de tanto trabajo y de tantas posibilidades de trabajar, ¿no es cierto? ¿Quién sabe cuándo lo volveremos a ver por la Argentina y por Mar del Plata? Bueno, no se puede saber. No. A mí me gustaría volver, porque, en fin, me gusta la gente aquí, estamos siendo muy bien atendidos y la gente que lo está organizando y los músicos de la Orquesta Sinfónica y las autoridades de la Orquesta Sinfónica, todos están colaborando para que esto salga bien y hay un espíritu muy lindo aquí, así que eso importa mucho a un artista, ¿no? El hecho de que uno no puede venir esto no es un trabajo que se puede hacer por obligación. ¿Usted vino gustoso a Mar del Plata? Vine gustoso y lo que me gusta además es que todo el ambiente sigue lindo. No veo el momento de mañana de ir al ensayo y seguir, porque estamos trabajando y estamos resolviendo problemas juntos. El director de orquesta no es un dictador. El director de orquesta es una especie de inspirador, pero como yo digo, la batuta no tiene sonido, son los músicos que tienen que tocar. Y entre todos estamos haciendo un trabajo de colaboración. Es realmente democracia en el verdadero sentido de la palabra, en donde hay división del trabajo, cada uno tiene que hacer algo, y yo soy el que más o menos les doy la guía de cómo hacerlo, pero no hay... En la época de los dictadores, por ejemplo, había directores como Toscanini, que les venía ataque de furia y rompían relojes. Toscanini tenía fama de romper relojes e insultar a los músicos. Ahora no se puede hacer más porque hay sindicatos. O sea, entonces en vez de hacer eso uno trata de seducirlos, ¿no? Y en el fondo es la mejor manera de conseguir resultados. Imaginamos el orgullo de la gente, de los muchachos de la Orquesta Sinfónica, estos grandes músicos de Mar del Plata, ¿eh? Bueno, son buenos músicos, además algunos de ellos han estado en Buenos Aires, algunos de ellos, los mayores, han trabajado en Buenos Aires y han sido compañeros de mi padre, así que todo esto me trae muchos recuerdos, ¿no? Señor, otra vez, muchas gracias y un honor haberlo tenido en esta casa. Es un placer para mí. Hasta siempre. Hasta pronto. Lalo Schifrin. Nada más. Muchas gracias. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.